Muy bien, bienvenidos. Vamos a arrancar la clase del día de hoy, que es la número 4. Nos acompaña Karina Velo, de la subárea de habilidades discursivas, porque estamos cerrando la primera entrega del informe técnico. Alejandro Barbaro, y están todos los chicos, somos 35. Voy a compartir pantalla. Esta presentación va a ser bastante corta, porque necesitamos dedicar el tiempo a que los chicos trabajen con el informe técnico. El tema de hoy es un tema... A ver si, ahí está, ahí empezó a compartir. El tema de hoy, les voy a ser muy sincera, si no llevan la materia a ritmo, digo, si no estuvieron haciendo las prácticas y demás, puede que cueste un poco este tema. Es uno de los temas más complejos que tiene la neumática. La clase pasada vimos dimensionamiento y eso quizás será un poco más mecánico, si bien generaron dudas, pero era más mecánico. ¿Se ve, Ale, la presentación? Sí, se ve bien. Muy bien, vamos con una breve presentación de qué son las secuencias neumáticas. El tema de esta clase es secuencias neumáticas. Lo primero que tenemos que pensar es qué es una secuencia para nosotros. Como secuencia podemos entender que son una serie de movimientos los cuales podemos ejecutar una o muchas veces. ¿Está bien? De manera mecánica o pensando en automatización, vamos a decir que esa parte se puede programar o se puede repetir la cantidad de veces que nosotros configuremos. Yo acá les traje un ejemplo muy sencillo. No hace falta que yo les cuente cuántas veces se repite esto. Estamos todos de memoria a cómo es este procedimiento, cuántas veces se repite y a qué aplica. ¿Está bien? Entonces la idea es que arranquemos de algo sencillo y vayamos a lo complejo de la parte de secuencias neumáticas. Es muy cortita, es una presentación de la teoría y después de esta presentación ustedes deberían ir a la unidad y mirar toda la teoría completa, ¿está bien? Pero queremos que dediquen el día de hoy a poder terminar o hacer las consultas sobre el informe técnico. Por eso tenemos una presentación de 10 filminas nada más. Avanzamos un poquito. Si me deja. Ahí va. Ahí está. Abajo. Ahora sí. Muy bien. Análogo a lo que veíamos recién en nuestra secuencia, vamos a decir que en esta secuencia cortita tenemos 3 pasos, ¿no? Presiono el botón, habilito el paso al aire y el pistón tiene 2 estados, el de reposo y el de accionamiento o el de trabajo, ¿está bien? Entonces, siempre que yo presiono el botón, se abre la circulación de aire, el pistón se acciona y entra o se pone en funcionamiento o vuelve a su estado de reposo. En este caso, ¿qué tipo de actuadores? El que quiera. Así no es un monólogo mío. ¿Qué tipo de actuadores? Biestable. Manual de simple efecto. Manual de simple efecto Bien, con de simple retorno efecto. resorte. Perfecto. Biestable es válvula. Actuador manual o el botón es válvula también. Esta es una válvula con botón y retorno por resorte. Una válvula, ahí está. Esta es una válvula con botón, con retorno por resorte. Y el actuador es un actuador de simple efecto con retorno por resorte. Perfecto. Vamos con el que sigue. Ahora, ¿qué va a pasar? Nosotros en estas secuencias neumáticas lo que tenemos que hacer es poder identificar a los actuadores, porque en el caso que tengamos uno, como las máquinas de diseño que vamos a hacer la clase que viene, es un poco más sencillo, pero en las instalaciones que nosotros estuvimos viendo puede haber más de uno en nuestro esquema. Entonces, a cada actuador se le asigna una letra mayúscula, ¿está bien? Y una vez que yo le asigno esa letra al actuador, esa letra no se puede repetir, corresponde al actuador y a todo lo que esté referido a ese actuador. La norma de trabajo que ustedes tienen que usar asigna números. En vez de A pone 1.0. En vez de B pone 2.0. ¿Está bien? Nosotros lo vamos a ver primero de una manera más didáctica con letras, que también se usa, pero en el momento que les toque leer un plano o arrimarse a la norma de alguna manera, van a tener que utilizar números. Entonces, a cada actuador le corresponde una letra y a su vez a cada letra le corresponde 2 estados. Como veíamos recién, si está en reposo, le vamos a decir que es retroceso o que es menos, y si está trabajando o si está hacia afuera, vamos a decir que es avance o más. Se los muestro un ejemplo. Tenemos el mismo actuador, la misma secuencia, y en este caso diríamos que es A más, quiere decir que está en avance, A menos quiere decir que está en retroceso o que volvió al reposo. Acá parece una pavada. Cuando nos vayamos al plano y al esquema, van a ver que se empieza a complicar. ¿Por qué?
Porque para que ese movimiento sea a más o a menos, hay una válvula que está comandando y que está dando la orden a más y a menos. Y si nosotros no lo configuramos bien, podemos tener señales antagónicas, decirle a una válvula que actúe en avance y que actúe en retroceso al mismo tiempo. ¿Qué va a pasar? No se va a mover, pero si pudiera hablar, se recalentaría. Pero se estaría bloqueando. Claro, es un proceso de bloqueo. Se llama una secuencia antagónica, un movimiento de bloqueo. ¿Está bien? Eso hay que evitarlo y tenemos muchas maneras de evitarlo. No, es mucho más fácil en circuitos así sencillos, pero ahora cuando hagamos secuencia escalera y secuencia cascada, que vamos a tener 3 actuadores, 4 actuadores, 4 válvulas y demás, esto se empieza a complejizar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para entrar de manera introductoria a esto es reconocer cómo se llama cada uno de estos elementos y qué tipo de órdenes o qué tipo de movimientos puede hacer. ¿Está bien? Entonces, tenemos por cada actuador una letra, y tiene en este caso 2 posiciones, a más y a menos, en retroceso o avance. Ahora, acá estamos con otro actuador. ¿Qué tipo de actuador es? De doble efecto. Un pistón de doble efecto. Bien, bien. Vale también equivocarse, pero cuando uno se equivoca también aprende, pero está perfecto. Doble efecto. Este es un actuador de doble efecto. ¿Qué tipo de válvula? ¿Qué les parece? 2 posiciones, 5 vías. Bien. 2 posiciones, 5 vías. Accionamiento manual por botón. Bien. ¿Y retorno? A tornillo. Resorte. Por resorte. Perfecto. Entonces, perfecto. Entonces, en esta secuencia que es un poquito, no digo más compleja, tenemos otro actuador en realidad, lo que va a pasar es que la válvula va a ir según la posición, habilitando la circulación de aire en un sentido o en el otro. Hablábamos el otro día de los escapes y en este GIF me parece que se muestra claro cuál es la función de esos escapes. ¿Está bien? Yo tengo que poder desalojar el aire de la cámara del cilindro para dar lugar a otro movimiento. Si no pasa lo que comentábamos recién, hay un bloqueo, le estoy dando la misma presión y la misma intensidad en los 2 sentidos a la válvula, en los 2 sentidos al actuador, y no puede avanzar, no sucede nada. Acá tienen el diagrama. A esta altura ya debería... Pero mecánicamente, ¿podrías darle presión a los 2 lados? No. Depende de la instalación. Esto es muy sencillo, pero cuando tenés electroválvulas, es muy fácil dejar alguna electroválvula abierta o con doble señal. Entonces, por eso vamos desde lo más sencillo a lo más complejo. Yo después, igual en la teoría se les puso una acción de bloqueo, pero en esta parte sí. Hasta acá parecería que no nos podríamos equivocar. Claro, acá es... No, porque acá tenemos una sola válvula y ya está. Digo, ni siquiera tiene puesto el botón de emergencia para alivianar presión y demás. Entonces, según lo que vimos hasta acá, ustedes tendrían de la clase pasada o de la anterior, algunos estarían trabajando con el simulador o ya habrán estado jugando con el simulador, pero básicamente hay cierta simbología que ya manejan, ¿no? Tenemos acá la parte de generación del compresor, que está acá abajo, tenemos la parte de la válvula y tenemos la parte del actuador. ¿Está bien? Entonces, le doy acceso a un compañero, ¿eh? Cari, ¿estás bien? ¿Nos querés dejar un ratito? Pobre, no, 1000 cosas. Entonces, acá lo que les dibujé es, lo que les representé con el simulador es, del lado donde estoy pasando el cursor, es cómo es la válvula, digamos, actuando en posición de avance, ¿está bien? El aire entra por 1, ¿sí? Sale por 4 y acciona el actuador. Viene por 2 y libera el escape. En cambio, cuando vuelve al reposo, entra por 1, pero ya sale por 2 y hace presión para que se mantenga cerrado, ¿sí? Entonces, ¿cuántos movimientos tiene este actuador de movida? Tenemos 2. Avance y retroceso. Avancemos un poquito más. Y acá es donde quería llegar. Este es el diagrama fase-estado, que es el que se usa para darse cuenta o para pensar cómo es nuestra instalación. En el eje de abajo lo que tengo es tiempo, ¿sí? Y representa vástago adentro, digamos la posición menos abajo y la posición más arriba. Y este es solamente del cilindro A. Tenemos 2 fases y 2 estados, ¿sí? Entonces,
Fíjense cómo empieza este diagrama. En la primera fase sale, ¿sí? Empieza a trabajar, digamos, cuando yo voy al eje de arriba, es que empieza a trabajar o que sale hacia afuera el actuador, o sea, el cilindro A, se mantiene 2 segundos hacia afuera y en la posición 4, ¿sí? Retrocede y vuelve al reposo. ¿Sí? Este es el diagrama fase-estado de la secuencia que vimos recién. A ver, que no veo el chat. Sí, movimientos, tal cual. Son los movimientos representados en el tiempo. ¿Está bien? Y lo que nosotros tenemos que ver es que cuando tengamos más de un actuador, la pregunta es ¿quién le da permiso a quién? ¿Está bien? Porque nos va a pasar, por ejemplo, les cargué un montón de videos para que los vean, pero así después cuando lo ven se acuerdan. Les cargué un video de una embotelladora, donde primero se pone la botella en posición, 2 cilindros ponen la botella en posición. Una vez que está en posición, se le da la señal al cilindro B que hace que la cinta, ¿sí? La cinta transportadora, haga que esa botella avance. Una vez que avanzó a la posición, hay un tercer cilindro que habilita que sea llenada, ¿está bien? Y vuelve a avanzar. Entonces, cuando tenemos acciones concatenadas, tenemos que ver, para tener un cálculo fino, quién le dice a quién qué hacer qué cosa y durante cuánto tiempo. Entonces, el diagrama fase-estado no es algo que ustedes por ahí vayan a usar todos los días, pero donde les toque diagramar o armar una instalación es útil porque ayuda a darse cuenta dónde tengo quilombos, ¿sí? Dónde hay acciones que están repetidas o dónde hay acciones que no se pueden concatenar. Vamos a otro ejemplo. Bien. Acá tenemos. Es una misma instalación, pero en vez de un actuador tenemos 2 actuadores. ¿Está bien? Los actuadores, les voy a decir la parte fácil, les voy a dejar la complicada. Los actuadores, los 2 son doble efecto, ¿sí? Los 2 utilizan el mismo tipo de válvula. Acá tenemos el filtro FRL y la alimentación del compresor. ¿Está bien? Ahora, nosotros habíamos dicho que es una letra para cada actuador. Entonces acá tendremos, en primer lugar, el cilindro A y en segundo lugar, el cilindro B. ¿Sí? Cuando yo escribo una secuencia, o quiero escribir una secuencia, lo que hago es escribir cuáles son los pasos de esa secuencia. ¿Está bien? Entonces, vamos a suponer que esta secuencia inicia en A. ¿Quién se arriesga y me guía cómo se llamaría esta secuencia? Recién vimos que con un solo actuador la secuencia se llama A más, A menos. ¿Por qué? Porque sale hacia afuera y vuelve al estado de reposo. ¿Qué opinan? ¿Cómo podría llamarse o cómo es esta secuencia? A más, B menos, es una opción. A más, B más, B menos, A menos. Perfecto. Perfecto. ¿Te animás a contarles por qué? Yo la voy a escribir acá. Porque primero empuja el A, después empuja el B cierra y después recién cierra el A. Me parece que ahí no se ve. Voy a poner un poquito más acá para asegurarme que se vea. Tenemos A más, B más, B menos, A menos. ¿Está bien? Pero así también es un lío, ¿no? Entonces, todas las posiciones que se hacen de la misma manera o en el mismo movimiento se agrupan. A más, B menos, A menos. Ahora sí. ¿Está bien? Porque sale A, sale B, vuelve A. ¿Sí? Este es el nombre o el procedimiento que hace esta secuencia. Y se va a repetir tantas veces como le enviemos la señal. ¿Está bien? Entonces, si A no sale, B no sale. Avancemos un poquito más. Gracias por colaborar. Ayuda a que sea más llevadero. Vamos a la que sigue. Si pueden con esto, estamos bárbaros. Ahora veámoslo desde el diagrama fase-estado. ¿Está bien? Tengo de vuelta 2 cilindros
Vamos a laburar acá abajo. Tengo de vuelta 2 cilindros y tenemos un cilindro que sale primero. ¿Quién me cuenta? ¿Quién se anima? Sería A más, A ver. B A más. más, A menos, B menos. ¿Qué piensan los demás? Carlos dice A más, B más, A menos, B menos. A más, B más, B menos. A menos, B menos, dice Carlos. Ah, ok, un voto para este. Vamos, uno que lo propuso Marcelo y uno que lo propuso También. Carlos. ¿También, Coincido Pablo? con Marcelo. Sí. Porque es A más, B más, A menos y después B menos. A menos, B menos. Perfecto, ya. Sí. Elías dice A más, B menos, B más, A menos. Ok. A más, B menos, B más, A más, B más, A más, B menos, B más, A menos. B más, A menos. Veámoslo. Este tiene un voto. Ya estoy para marcar el truco, ¿eh? Miren. Dijimos que hacia arriba, cuando tocan el eje de arriba, esto lo pueden ver como 0 y 1, o lo pueden ver como adentro, afuera, nada. De la manera que les quede más cómodo. Ahí está Walter, A más, B más, A menos, B menos. Tenemos otro voto para este. Miren. Siempre que toque el eje de arriba, que se dibuje en este diagrama en el eje de arriba, significa un movimiento de salida. ¿Está bien? Siempre que se dibuja hacia abajo es retroceso. Y cuando está en la mitad del diagrama es un momento de transición, donde está recibiendo la señal. Miren que está entre 1 y 2, y entonces son los segundos o los milisegundos que tarda en darle la señal a la secuencia. La secuencia correcta es A más, porque arranco del 0 o del 1 y me voy al 2. Después de que sale A más, inmediatamente sale B más, o sea que hay un momento, los primeros 3 segundos, donde los dos cilindros están afuera. B A menos, el primero en volver es A, y después B menos, el segundo en volver es B. La correcta es esta. Esto no va a ser siempre así. El comentario que añado es que estando 1 o estando 2, una vez que acciona queda sobre el eje que está accionado, o sea, si es el superior y el inferior. Fíjense Claro. que de 2 a 3, A queda en más. Aún cuando en paralelo o al mismo tiempo B está accionando de 2 a 3, de 0 a 1, como quien diría, ¿no? Si lo quieren ver en forma binaria, cuando se está accionando. Mientras acciona B, A sigue siendo positivo en ese tramo porque está, aunque haya cumplido la acción. No sé si lo ven. Están trabajando en simultáneo. Y Pregunta, ahí, sí. ¿y si los dos abren al mismo tiempo y cierra secreto es- uno después y después cierra el otro, por ejemplo? El secreto es quién le ¿Cómo? da la señal a quién. ¿Quién le dice a quién qué hacer? Por eso es, para hacer eso, donde vos tenés que elegir qué tipo de secuencia usar. Escalera o paso a paso, cascada o paso a paso. Hay un método que es el intuitivo, ¿no? Que como ya se imaginarán, es en una instalación sencilla, ir haciendo la configuración del tiempo, ir seteando las válvulas hasta que, digamos, se resuelve. Ahora, nosotros lo que vamos a utilizar son fines de carrera. Entonces, ¿quién le dice a quién qué hacer? Va a depender de estos fines de carrera. Cuando A salga, en tu ejemplo, va a pisar un fin de carrera que se va a llamar A1 y A1 le va a dar la señal a B para que habilite el fin de carrera o para que habilite el actuador, y ese actuador va a ir hasta su propio fin de carrera, que es B1. ¿Está Son bien? secuenciales por milisegundos o el tiempo de respuesta del límite de carrera, pero siempre hay una secuencia, no pueden ser nunca simultáneos. Sí pueden. Depende de
por posición también, claro, sí pueden, depende cómo vos lo configures. Que esta es la complejidad de esta clase. Que nosotros entendamos de qué manera organizar los actuadores y las válvulas para que hagan lo que nosotros queremos. O sea, la neumática vino y se instaló, se quedó para resolvernos a nosotros un problema. ¿Está bien? Para los trabajos repetitivos, que si los hacemos de una manera muy, digamos, intensa, no es el mismo resultado que yo tengo al principio de la jornada que al final. Para los trabajos que generan lesiones laborales, que exigen mucho esfuerzo, mucha repetición, o mucho peso, o mucha mala posición. La neumática vino para ayudarnos, y la tendencia es que la neumática prolifere dentro de las industrias, porque el consumo mismo de esta neumática hace que cada vez sea un poquito, si se quiere, más común o más cotidiano encontrarse estos elementos en las industrias que tenemos más cerca. ¿Está bien? Antes era muy avanzado tener neumática. Bueno, hoy es básico para muchas cosas. Entonces, lo que tenemos que aprender nosotros hoy es cómo decirle a las secuencias o a la instalación neumática que haga lo que nosotros queremos, ¿sí? Y la única manera que tenemos es una coordinación sincrónica y perfecta entre todos los métodos de secuencias que nosotros vamos a aprender a hacer. El intuitivo lo vamos a dejar de lado, ¿está bien? Porque eso lo podría hacer cualquiera que se aventura a la neumática y no correría por ahí grandes riesgos si la instalación es chiquita. Nosotros, como vamos a ser técnicos, nos vamos a dedicar al método paso a paso y al método cascada, ¿sí? Que son los dos que más se usan. En el ejemplo que yo les estoy mostrando, van a ver que si bien no tiene marcados los fines de carrera, sale A, sale A, sale B, o sea que si A no sale, B no sale, vuelve A y vuelve B. Entonces, esta secuencia está concatenada de esta manera. Si no sucede una cosa, no va a suceder la otra. Podría estar al revés. Dependerá de nuestra configuración y de cómo utilicemos los fines de carrera, los sensores, las válvulas. ¿Está bien? Después ustedes, cuando nosotros en neumática vamos a llegar hasta, vamos a ver en profundidad esto que es secuencias. Vamos a ver para emprendedores, o un modulito que armé para emprendedores, de cómo hacer sus propias máquinas, cómo construir sus propias secuencias según el proceso, que es la clase que viene. Y de ahí, cuando quieran ver la parte de PLC, que es el segundo nivel, el automatismo tiene 5 niveles. El primer nivel es herramientas, el segundo nivel es PLC. El tercer nivel es dedicarse solo a la programación o a la supervisión de todos esos 2 niveles inferiores. Conmigo van a llegar a ver hasta esta primera parte, que es herramientas y componentes de la instalación. Después tiene una materia que es de programación, donde van a ver específicamente la parte de PLC. ¿Está bien? Pero así van a ir escalando a lo largo de la carrera hasta que lleguen a la punta de la pirámide, que es la automatización, digamos, casi completa de un proceso. No completa desde las herramientas, sino como estas herramientas se pueden manejar desde un PLC. Lo puedo supervisar desde el PLC. Después puedo hacer que esas herramientas me generen datos. Puedo leer esos datos en mi celular, en cualquier equipo, y de ese mismo equipo puedo mandarle señales para que se corrijan. Entonces, ese es digamos, en la punta de la pirámide, el mayor grado de automatización. Entonces, hay una cuota de informática en esto. Conmigo van a llegar hasta el nivel base. Vamos a laburar lo más que se pueda en esto. En hidráulica vamos a retomar, porque hidráulica es muy parecido, pero vamos a profundizar hasta acá, ¿sí? Voy a volver un poquito sobre la presentación. Ya sacamos esta última, el diagrama fase-estado. Y hasta acá me voy a quedar hoy. Con esta introducción, yo los invito a que vayan a leer la teoría, ¿sí? Pero lo más importante, por los plazos que tenemos, es que ustedes logren avanzar sobre el informe técnico. Pero por lo menos ya tienen un acompañamiento para abordar esa teoría. Voy a dejar de compartir pantalla. Quiero compartir con ustedes que tienen que entregar una tarea para el martes, que se las voy a mostrar si me dan un segundo. Por si alguno faltó a la clase de hoy y mira la grabación. Una pestaña de Chrome. La propuesta es... Un segundo. Acá. La propuesta es que tomando esta secuencia que les dejé acá, A más, B más, C más, C menos, D más, E más, D menos, E menos, B menos, A menos, ustedes puedan realizar la secuencia cascada o paso a paso, elijan la que quieran,
Y después de la parte de electroneumática, una instalación o una secuencia monoestable o biestable. ¿Está bien? No les pido una de cada una, sino que o la hacen paso a paso o la hacen cascada, y en el segundo punto o la hacen monoestable o la hacen biestable. Se lo tienen cargado en formato tarea, se entrega por grupo y pueden presentar. El que no tiene el simulador, no importa. Hace el dibujito a mano, el croquis a mano de la instalación, le saca una foto y la envía. Y los que sí pueden trabajar con el simulador, les va a generar un archivo que se llama .ct. Ese archivo .ct lo cargan en la tarea y yo lo hago correr en mi máquina, bueno, alguna que ande un poquito mejor. Y sobre eso les voy haciendo la devolución. La idea es que nosotros, al momento de terminar la unidad de neumática, tengamos todas las actividades corregidas y revisadas como para poder cerrar la nota de esta primera parte de la materia. Así que esta actividad tienen hasta el martes. Flor, ¿te parece darle una pequeña ayuda a esa actividad? A ver. ¿La puedes proyectar de vuelta? Dale. Es algo sencillo. Vamos, Ale, vamos. Si lo ven a simple vista, ya tienen el... Mira, si le vas a decir cuántos actuadores son, ya lo saben. Son muy atentos. Quería ver qué era eso. Bueno, pará. A ver quién se anima. ¿Cuántos actuadores son? ¿Qué les parece según lo que vimos hoy? Ahí tenemos. Francisco dice 4. Son 5 actuadores, son 5 letras. Son 5. Y todos entran en sala. 5. Perfecto. Es algo sencillo y rápido de ver que por más de que estén agrupados, lo que hay que realmente ver es cuántos actuadores tenemos. Y después de ver cuántos actuadores tenemos, cómo actúa cada uno y en qué secuencia. ¿Bien? La secuencia, elíjanla ustedes, si es paso a paso o cascada. Miren la teoría, fíjense con cuál de las dos secuencias se sienten más cómodos para empezar a trabajar y sobre eso los vamos corrigiendo. Al final de la unidad se van a sentir cómodos con los dos métodos. Pero para darles tiempo, y además sé que están con el informe, también sé que les cargué mucha práctica de la vez pasada. ¿Ale? Vean, otra ayuda. Escuchen, pará. Ale está en el mail que les mandé en la semana, ayer creo que se los mandé, les pasé el mail de Ale para que los ayude con el informe técnico. ¿Está bien? Porque el informe técnico va a ser o va a marcar la nota del primer parcial. Y acá no jugamos la promoción. La promoción no la jugamos con dos cosas, con los tiempos de entrega y con las notas. Entonces, yo diría que lo aprovechemos a Ale también para el informe técnico, que es lo que nos está corriendo hoy, y que después de que lo entreguen, si quieren, nos juntamos por grupo y vemos la actividad práctica, la parte que cueste. ¿Está bien? Como para que prioricemos lo importante y no llenarles por ahí hoy la cabeza de cosas, porque si no les daba toda la teoría también. Igual, no sé, Ale, si querés sumar algo de esta práctica, suma nomás, ¿eh? Una consultita con el simulador que me quedé. El compresor, ¿lo pongo por cada... ¿cómo se llama? ¿Por cada válvula? ¿O puedo unir a cada uno? Ajá, buena pregunta. Me lo vas a tener que decir vos. Hay un método en el cual vos vas a marcar, para los que no están todavía cancheros con el simulador o con la representación, vas a marcar el triangulito, ¿está bien? Que es la alimentación. ¿Sí? Después voy a tener la unidad FRL y después me voy a ir a la parte propiamente de la instalación. Hay una herramienta que tiene el simulador donde vos, en vez del compresor, pones un puntito así que hace referencia a que de ahí se tomaría la alimentación. Y eso es para que el gráfico no te quede lleno de cañerías por todos lados y podamos ver la secuencia. Sería como en electrónica tierra. Claro, sí, más o menos. Sí, pero es por ahí, o sea, es para que no se repita todo el tiempo el compresor y te quede sobrecargado el diagrama. ¿Qué es lo que va a pasar? Si vos en algún cilindro no lo ponés o no lo conectás bien, cuando vos le das play a la simulación, te sale un cartel amarillo así que dice no estás alimentando el cilindro. Si vos lo alimentás sin querer de los dos lados, porque ahora sí te va a poder pasar, cuando vos cargues las 5 válvulas, te va a poder pasar que cuando vas a conectar, sin querer tomes la línea de abajo
te sale un cartel así que dice, estás mandando una señal de bloqueo. ¿Está bien? Entonces, la idea de que tengan que hacer este trabajo es que, como no podemos hacer estas prácticas en el aula, que por lo menos se lleven una experiencia de la instalación o de la configuración de una secuencia. Si estuviéramos en el aula, tiraríamos todas las válvulas en la mesa, los actuadores, y le diríamos, muchachos, esto tiene que funcionar. De esta manera, de este tiempo, fíjense cómo lo hacen. Entonces, sería esa experiencia de hacer la prueba, ¿se entiende? Con lo cual, si pones un solo compresor y alimenta bien los 5, perfecto. Si utilizás la herramienta que es el puntito que hace referencia que siempre va a este compresor, perfecto. Organícenlo de la manera que les sea más sencillo. Perfecto. Otro cartel muy común que a veces asusta, pero no tiene nada que ver, es cuando se superponen las líneas. Sí. O cuando no tiene alimentación. Son los comunes, o sea, vos por comodidad, siempre vas a tener alguna línea que nosotros visualmente en el programa se ve como una simple línea, pero como que el programa lo entiende como que tenés dos tuberías una arriba de la otra. Entonces te va a decir, precaución, tenés una línea que pasa por encima de la otra, pero no puede correr igual de todas formas. Pero es un cartel que cuando lo estás ahí armando, tenés todo listo, mandás play y te sale el cartel y decís, ¿qué pasó? Lean atentamente el que va a decir que no es nada grave. Solo Sí. para mover la línea, ya lo arreglaría. Sí, es medio espamentoso. Por todo te dice que es el fin del mundo. Pero bueno, también es la sensación que tiene uno cuando no sabe, ¿no? Cuando uno no sabe y empieza a escuchar un ruido raro, un zumbido, algo que no funciona, y dice, bueno, acá estoy haciendo lío, acá hay algo que no va a andar bien. Entonces, el simulador es medio espamentoso, pero cuando leen los avisos, por lo general, lo que les va a pasar es que no cierran la instalación, que conectan todo y no ponen los escapes o no terminan de cerrar la instalación, y el aviso más frecuente es ese. Dice, hay escapes abiertos. Cuando hay escapes abiertos o cuando hay escapes al aire, poniendo en las válvulas 5.2 que nosotros vimos hoy los silenciadores para los escapes, se resuelve el problema. No tiene que haber orificios así a la intemperie, ¿está bien? Después es cuestión de ir probando, de irse animando, y sobre ese archivo CT o sobre la foto que ustedes manden, les vamos a ir corrigiendo para que tengan el mayor grado de detalle posible sobre lo que están haciendo. Hay una pregunta sobre el programa de Carlos, antes que se vaya para arriba y no la puedes encontrar. Si no tenemos el programa, ¿podemos arrancar del FRL o válvula individual con pistón o compresor o la instalación completa? No. El esquema que tienen que hacer, mínimo tiene que tener la alimentación, o sea, el compresor, la válvula y el actuador, mínimo. En esta instalación no les pedimos los fines de carrera. Algunos se animará a ponerlo, pero en esta instalación no hace falta. Les digo la parte de poner sí o sí el compresor con la simbología, porque es uno de los errores más frecuentes, y porque si no lo hacemos bien ahora como es, no les va a quedar ningún ejemplo. O sea, si alguna vez les toca hacerlo, por lo menos de esta materia se van a llevar un ejemplo de cómo es hacer el esquema. ¿Está bien? Para consultarlo. Entonces, el que hagámoslo completo. Sí, perdón, Carlos, pero ahí no te puedo dar la segunda. Elías Para dice Rodrigo le digo que yo no lo probé en Linux. Me parece que no. Lo único que vi en Linux es sobre un Mine. Es decir, simular Windows y ponerle eso. Es decir, te sale una fortuna en memoria. Claro. No, pero escuchen. Nosotros elegimos usar el Fluid Sim. La primera clase van a ver que les cargué un tutorial de cómo se instala, un tutorial de cómo se usa y un video de cómo se instala. Eso se los cargué en la clase número 1, las dos cosas. Ahora, por ejemplo, el que tiene Linux, lo que le puedo facilitar es un programa para que corra en el celular. Es muy parecido al Fluid Sim, es un poco más pesado, o sea, no esperan recibir un WhatsApp, pero va a correr igual. Si no me acuerdo ahora el nombre, pero los busco y se los comparto. Se los pongo en la página, en nuestro campus. Es parecido, o sea, el tutorial que les armé de cómo se usa el Fluid Sim, capaz que no les va a servir al 100%, lo van a tener que investigar un poquito más, pero lo podemos usar. Y en ese investigar un poquito más, si alguno se anima y va dejando registrado con fotos como para que el próximo cuatrimestre podamos ayudar a los que no tienen compu y también lo vean, suma. Y porque el cuatrimestre pasado no, la verdad que estaban todos con compu, éramos menos también,
Pero También a mí no celular me y tablet. Muchas veces por ahí tenés una tablet que te lo tira y no la compu. Pero el Fluid Sim me parece que en tablet sí corre. El problema lo tiene con el celular. No sé por qué se encasca ahí, no. Yo lo probé, no lo puedo. Es que no, porque anda en las tablets que tienen Windows. Claro. Ujú. Hay Tienes tablets con razón, Android. claro, problemas con Android. El problema es con Android. Bueno, el que puede, el grupo que puede, que se anima y nos ayuda sacando fotitos de cómo lo instala o de cómo va colocando las cosas, yo se los agradezco, porque va a ayudar a los que vienen atrás, que, bueno, y nosotros el cuatrimestre pasado, la verdad que estábamos estallados, no pudimos hacer no armamos el tutorial. Vamos con Caribelo, que la tenemos súper aburrida, pobre Caribelo. No Hasta pasa acá la nada, parte de aprendo la cosas clase. nuevas. Hasta acá la clase, solos, entreguen el trabajo. No, bueno, en realidad es abrir un poquito, Flor, yo no sé si a vos te habilita, bueno, no sé si tenés que hacer algo más, o si te habilita esto a irte y dejarnos sin que se cierre todo, no sé bien cómo funciona el Meet en ese sentido. Yo debería primero dejar de grabar.